Hola, hola, ¿cómo estamos? Les voy a pedir una disculpa primero que nada si escuchan mi voz rara. Espero poder hablar. Ando un poquito afónica y no quiero que esto me detenga para seguir con estas 44 semanas. La verdad que no contaba con que pudiera pasarme algo así, pero justo pensaba en eso. Justo iba a empezar a grabar cuando escuché mi voz y dije, Señor, no traigo voz. Y pensaba, nunca pensé que tuviera que decirle al Señor, Señor, dame voz para poderte servir. Dame voz, Señor, porque quiero hablar de ti. Entonces, dice su palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Nosotros siempre pensamos o damos por hecho que todo va a seguir igual y a veces no. Así que, si el Señor te ha estado llamando a servirle, a ser usada por Él, hazlo. Hazlo porque no sabemos qué día pueden cambiar las cosas o las circunstancias. Entonces, no esperemos a mañana para hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros que hagamos, ¿ok? Bueno, pues vamos a platicar hoy. Es nuestra semana 10, estamos en el día número 1 y vamos a platicar de Hechos del 1 al 5. Y si me estás escuchando en algún lugar, por favor también ora por mi voz, necesito voz. Bueno, pues Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra. Primero que nada te pido que me des voz para poderla compartir. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre mí, Señor, en este momento y en todo momento. Que uses mi boca y lo que haya de mi voz, úsalo, Señor. Y háblanos, Espíritu Santo. Sabes que este es tu programa, esta es tu palabra. Yo soy tuya, Señor, y te pido que me uses, Señor, aún con voz bajita. Por favor, úsame, Señor. Habla por medio de mi boca. Gracias. Bueno, pues despacito y todo, pero vamos a compartir la palabra. Dice, estamos en Hechos 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, yo pensaba, a veces las personas podemos tener dudas acerca de Jesús. Pues podría ser fácil dudar, ¿verdad? Si no lo estamos viendo o si no lo hemos realmente conocido. Y pensaba en sus discípulos, decía, wow, tal vez en aquellos tiempos la gente dijo, hagamos parecer que esto fue una mentira, que Jesús se lo robaron, que no resucitó. Pero pensando en sus discípulos, que lo conocieron, que estuvieron con él, y que aquí nos habla, ¿verdad?, que estuvo 40 días con ellos. Y que todo lo que él hizo, si ellos no lo hubieran visto resucitar, no habrían sido capaces de entregar su vida completa, aunque él se hubiera ido. No hubieran dado hasta su vida al final por alguien que no existió o por alguien que quedó muerto en la cruz, sino que ellos fueron sus testigos al verlo resucitar, al seguir haciendo milagros, al estar con él,
al habitar con Él, transformó su vida totalmente. Dice aquí, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días estuvo con ellos después de haber resucitado en esa cruz. 40 días con Jesús, ¿sabes? Tal vez Jesús no lo podamos ver físicamente ahora, pero también está con nosotros. También Él puede pasar tiempo con nosotros. Solamente necesitamos buscarle con un corazón sincero. Y Él se encarga de todo. Él se encarga de enamorarnos de Él. Si hasta hoy alguien no está enamorado de Él, es porque no le ha conocido. ¿Y cómo podemos conocerlo? Buscándolo en oración, buscándolo en su palabra. Y bueno, parte de lo que estamos haciendo ahorita es conocerlo más, enamorarnos más de Él. Dice después de esto, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice aquí? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo ya está sobre ti? ¿Será que ya has recibido poder? Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Y sabes qué? Ellos le creyeron. Ellos le creyeron. Ellos lo vieron subir al cielo, lo vieron irse. Y ellos creyeron, ¿sabes qué? Jesús, así como todo lo que nos habló que habría de acontecer y aconteció, y todo lo que nos dijo que le habría de acontecer y le aconteció, sucedió. Entonces también no les quedó duda, creyeron. Y al creer ellos, ¿qué hicieron? Llevar su palabra, compartir su palabra. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, un camino de día de reposo. Camino de un día de reposo. O sea, vean esto, porque ya había escuchado de esto. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Oliver, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, subieron ese día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban todos los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, y dijo, o sea, estos 120 estaban unánimes y en oración, ¿ok? Dice, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este misterio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Ya habían escuchado esto, tal vez sí, ¿verdad? Que de la forma en que murió Judas, que cuando se quiso suicidar,
se reventó la cuerda. Y dice que todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Alceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Esto está en Salmo 69, 25. Nosotros a veces nos cuesta entender que todo lo que está sucediendo está escrito en la Biblia. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no escudriñamos su palabra? Si no buscamos en su palabra. Pero aquí podemos ver que aún lo de Judas estaba escrito. Y como estaba escrito también que otro tomara su oficio, pues pasó esto. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, había de los que andaban ahí junto con Jesús y todo, dijeron, bueno, ya Judas no está. Tenemos que buscar, como dice la palabra, que alguien más tome su oficio. Y dice que señalaron a dos. Señalaron a uno llamado José Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron al Señor y pues echaron suertes en el lugar y la suerte cayó sobre Matías. Y así que Matías fue contado con los 11 apóstoles y tomó el lugar de Judas. Así que también esto es importante, dice la palabra de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén ese llamado que el Señor te ha dado. Retén aquello a lo que el Señor te ha mandado a hacer, para que no tenga que venir otro y tomar tu lugar. Judas tenía un lugar especial entre todos ellos, y alguien más tuvo que tomar su lugar. Entonces también nos habla de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Pero vean qué estaban haciendo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ok, vamos así como que a imaginarnos un poco lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahorita habíamos leído que eran 120, que estaban unánimes, que estaban juntos, que acababan de buscar a alguien más que tomara el lugar de Judas. Pero entonces ahora estamos hablando que ellos siguen en esta casa, están todos juntos y pues muy seguramente estaban adorando al Señor, porque fue cuando vino el Espíritu Santo, estaban unánimes. Y entonces dice que con este sonido, con este estruendo que se escuchó, se juntó la multitud. O sea, es decir, los de allá de afuera, ¡fum!, escucharon que algo grande pasó en ese lugar. Ese gran viento recio que entró a la casa y llenó todo, fue percibido por las demás personas que estaban alrededor y se juntaron, y se juntó una multitud. Dice que estaban atónitos porque
¿Qué es lo que pasó en este momento? Fueron llenos del Espíritu Santo y les repartió don de lenguas. Tal vez tú ya tengas el don de lenguas o tal vez hayas escuchado acerca del don de lenguas, pero ese don sigue vigente. Las personas, cuando empezamos a orar y a buscar en espíritu y en verdad al Señor, de pronto llega el punto en que empiezas a orar en lenguas. Eso sigue sucediendo. Si ya te sucedió, gloria a Dios. Si no te ha sucedido, pídeselo al Señor, porque es algo hermoso. Y cuando te suceda, no te dejes confundir por el diablo, de que, ay, es tu mente, eres tú, sino que tú solamente déjalo fluir. Y confía en el que el Espíritu Santo está hablando por medio de tu boca. Bueno, dice que ellos decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, almitas, habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Frígida, en Pánfila, en Egipto. O sea, en muchos diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes lugares tenían diferentes lenguas, diferentes idiomas y de pronto decían, pero yo cómo estoy escuchando lo que está diciendo, ¿por qué le estoy entendiendo a esta persona? Exactamente por eso, porque muchas veces cuando las personas estamos orando en lenguas, a veces tú no alcanzas a entender lo que estás hablando, pero tu espíritu sí. O sea, tu espíritu está hablando con el Señor. Y podrías a lo mejor estar hablando en arameo, en hebreo, en italiano, en francés, en diferentes lenguas, de tal punto en que el Señor puede usar esta lengua, por ejemplo, para hablarle a alguien que tú no conozcas su idioma, por ejemplo, y de pronto esa persona necesita conocer del Señor. Y si tú le dices, úsame Espíritu Santo, empiezas a hablar en esa misma lengua de la persona. Señor, te oro por la conexión. Y esa persona comienza a entender, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Usar tu boca. Otras lenguas son, por ejemplo, angelicales. Puedes estar adorando al Señor y en otra lengua. Y es un lenguaje de adoración. Entonces, si aún no has tenido el don de lenguas en ti, hay que pedírselo al Señor, hay que comenzar a pedírselo porque es algo maravilloso. Bueno, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Ahora, esto también va a pasar. Cuando el Espíritu Santo te llena y te da el don de lenguas, yo te voy a contar en mi experiencia, cuando me sucedió. Yo estaba jovencita, tenía 20 años, o sea, hace 24 años casi, y de pronto me invitaron a un congreso de jóvenes. Pues yo ni idea tenía de las lenguas y recuerdo que el pastor que estaba al frente comenzó a orar por el don de lenguas y dijo, pídeselo a Dios de pronto todos los jóvenes, o en su mayoría quizás, no sé, yo lo empecé a hacer, empezamos a orar en lenguas. Entonces decía, solo déjalo fluir. Pues fue algo tan maravilloso que después de esos 3 días que regresé a casa de mis papás, era como otra, o sea, algo había cambiado en mí, que venía llena de fe y todo me parecía wow. Pero recuerdo que aún me quedaba dormida y seguía hablando y hablando, era como que no lo podía parar. Pero también recuerdo el ataque espiritual del enemigo, que empezó a enviar dardos y empecé a escuchar esa voz que decía, no, esto no es real, tú te lo estás imaginando toda, eso es tu voz, eso es tú te lo estás, así como ese ataque no es real. Y como que eso de alguna forma empezó a frenar lo que yo estaba viviendo. Pero con los años aprendí, ¿verdad?, que realmente es un don del Espíritu Santo, que es bíblico, como lo estamos leyendo aquí, que es un regalo de parte del Espíritu Santo. Y también aprendí que cuando yo estuve muy alejada de Dios y que no oraba, o sea, si le pedía algo a Dios o algo, las lenguas no fluían. No fluían. Solamente recuerdo una vez en una pesadilla que estaba teniendo un ataque espiritual
que recuerdo haber orado en lenguas como por defenderme. Pero es un regalo muy hermoso, así que espero que pronto lo recibas. Y hoy vamos a orar, primero Dios, hoy vamos a orar para que la recibas. Después de esto, cuando ellos dicen, ¿verdad? No, bueno, eso era lo que te quería decir, que muchas veces, por ejemplo, pues tú vas a empezar a orar y la verdad es que es como para una oración más privada, pero otras veces de pronto vas a orar y aunque haya alguien más, te estás orando en lenguas. Pero a las personas cuando no lo entienden es como, lo van a ver así, o sea, por eso muchas veces en la iglesia o en público pues la gente ora, no tratas de no orar tanto en lenguas porque tal vez las personas no lo van a entender y les puede hacer de tropiezo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que otros burlándose decían, están llenos de mosto, está borracho, ¿verdad? Y dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Pero ya les hablo en su idioma, ¿verdad? O sea, no estoy borracho, aquí estoy claramente. Porque sí, yo puedo estar orando en lenguas y adorando y todo, pero de pronto cualquier cosa que pase yo puedo decirte tranquilamente, o sea, estoy consciente de todo lo que estoy viviendo y lo que está pasando, puedo estar escuchando lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, por eso él claramente les dice, os sea notorio y oído mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, en los postreros días, después derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo sueño muchos sueños, ya estaré viejita. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, de aquí hay cosas que ya se cumplieron, ¿verdad? El que Él ha derramado su espíritu sobre toda carne. Todo aquel que le invoca, todo aquel que quiere seguirle, todo aquel que desea tener el Espíritu Santo, simplemente venimos a Él y se lo pedimos y Él nos lo da. Esta oportunidad no había antes de Jesús. Solamente algunos elegidos tenían el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros, después de Jesús, podemos accesar directamente y podemos pedirle su Espíritu Santo y podemos pedirle ser llenos de su Espíritu Santo. También pues muchos ya se profetizan, ¿verdad? También la profecía es un don. Nosotros podemos decirle, Señor, dame el don de profecía, permíteme profetizar, usa mi boca en profecía. Entre más busques la presencia de Dios, entre más ores. Mira, después de todo, ¿qué viene siendo la profecía? Que el Señor use tu boca para hablar, que el Señor te hable de las cosas que van a acontecer. Pero, ¿cómo podemos saber las cosas que van a acontecer? Cuando pasamos tiempo con Él. Porque dice que sus ovejas oyen su voz y le conocen. Entonces, parte de profetizar es cuánto tiempo estás pasando con el Señor. Si tú de pronto conoces a alguien que te diga, es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo, el Señor ha estado hablando, el Señor me dio una palabra. ¿Por qué? Porque estás pasando tiempo con Él. Entre más tiempo tú pases leyendo su palabra, hablando con Él, cantándole, adorándole, más te va a hablar.
A veces puedes estarle cantando, le puedes estar adorando y de repente Él comienza a platicar contigo. Tú lo vas a estar escuchando, no es una voz acá afuera como audible, pero tú sabes que esos pensamientos no son tuyos, que Él está platicando contigo. Entonces dice que en estos tiempos derramará su espíritu y profetizaremos y también dará prodigios. Y tal vez hay cosas que se han estado cumpliendo y otras que estamos por ver. Dice arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Estamos por ver sangre y fuego y vapor de humo. Y cuando veas esto, si nos toca a nosotros en nuestro tiempo verlo, recuerda esta palabra. Dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuál será ese día del Señor? El día que venga por nosotros, porque su palabra dice, y es más, lo acabamos de leer, que así como lo recibió una nube, Él va a regresar. Él viene por todos nosotros, Él viene por sus hijos, Él viene por su pueblo. Entonces dice aquí que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos lo sabéis, porque les estaba hablando justamente a gente que había estado en el tiempo de Jesús. Mucha de esa gente lo había conocido y no le había creído. Mucha de esa gente había sido parte de los que lo crucificaron. Por eso les dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, esa multitud que se había juntado a ver lo que estaba pasando en ese lugar y cómo habían sido llenos del Espíritu Santo, y algunos de ellos todavía se burlaban, les dice, ustedes a Jesús crucificaron. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Pero dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús. Era imposible. Tuvo que soltarlo. Y entonces aquí les empieza a decir una palabra profética que está en Salmos 16:8. Y entonces dice, David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta. ¿Por qué? Porque recordemos que David pasaba mucho tiempo en oración buscando al Señor. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pues recordemos que desde la descendencia de David llegó hasta José. Y José fungió como el padre de Jesús en la tierra. Venía de la descendencia de David. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pues ya sabemos que Jesús no pecó, su carne nunca vio corrupción, pero tampoco la muerte lo pudo retener. Por eso dice aquí, su alma no fue dejada en el Hades. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Todos sus discípulos fueron testigos, pues dice que por 40 días estuvo con ellos después de resucitar. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesús, el cual lo llevaba, ¿verdad?, a hacer milagros, señales y maravillas. Por eso Jesús les dijo, mayores cosas en mi nombre harán. Les conviene que yo me vaya porque les dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo.
Entonces aquí está hablando de eso, dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado el Espíritu Santo. Esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor. Está hablando de Dios, Padre, y de Jesús, Hijo. Siéntate a mi diestra, porque la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Dice, siéntate a mi diestra, o sea, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Satanás y esos espíritus inmundos que han quedado aquí, ¿verdad? Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo puedo imaginar esa escena, que muchos de los que estaban ahí habían estado gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ya habían escuchado de Jesús y no le habían creído. O que incluso, ¿verdad?, si algunos habían recibido sanidades o así, a la hora de la crucifixión, no, pues no era. No, pues. Pero ahora que estaban viendo esto, ¿qué haremos? Y si tú te has hecho esa pregunta, ¿qué hago yo para aceptar al Señor Jesús en mi corazón? ¿Qué hago yo para poder escuchar su voz? ¿Qué hago yo para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué hago yo para sentir ese amor por Dios? Es que dice su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también hay otra palabra que dice, pero ¿cómo habrían de amar a quien no conocen? Es que aunque nosotros querramos amar a Dios con todo nuestro corazón y decir, sí, es que Dios es lo primero en mi vida, la verdad es que si no le conocemos, eso no es posible. Entonces necesitamos conocerle. ¿Y cuál es el primer paso? Dice que ellos le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y a lo mejor tú vas a decir esto, pero es que a mí ya me bautizaron de bebé. ¿Y de cuántos pecados te arrepentiste? ¿Sí te arrepentiste de todo lo que habías hecho? Exactamente. Exactamente. El bautismo es para arrepentimiento de los pecados, para que nuestros pecados no sean perdonados. No puedes ser perdonado de algo que no te has arrepentido y mucho menos de algo que nunca has hecho. Entonces, aunque culturalmente en nuestro país en su mayoría nos bautizan, yo incluida, a mí también me bautizaron de bebé, pero en realidad el único recuerdo que tenemos de nuestro bautizo de esa forma son las fotos, las pláticas, pero no hay un arrepentimiento de corazón. Por eso es necesario bautizarse, ya a la edad que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que venimos sinceramente y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y empiezas a confesarle al Señor Jesús todos tus pecados. Mira, Señor, sé que he hecho esto, sé que he hecho esto otro, ya no quiero ser igual. Cámbiame, cambia mi matrimonio, cambia mi familia, cambia mi vida. Entonces ahí cuando verdaderamente con el corazón le abrimos el corazón al Señor, es que después de ahí debe seguir el bautismo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué te bautizas? Para perdón de los pecados.
¿Y qué va a pasar después? Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora quiero decirte que yo recuerdo haber recibido el Espíritu Santo mucho antes de haberme bautizado. Pero su palabra dice que me bautice y me bauticé. Entonces, esto está en Hechos 2:38. Hechos 2:38 es donde habla acerca del bautismo para el perdón de pecados. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. ¿Para quién es esa promesa? Para ti, para tu familia. Dice la palabra de Dios, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Y dice, para todos los que están lejos y te has sentido alejado de Dios, el Señor te está llamando. ¿Cómo sabemos que el Señor te está llamando? Mira, desde que estás viendo este video, no es solo porque se te ocurrió verlo, sino porque el Señor te está llamando, porque el Señor quiere hablarte, porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Dice su palabra, muchos serán llamados, mas pocos los elegidos o los escogidos, ¿verdad? ¿Sabes por qué? No porque el Señor haga una diferencia, sino porque eso depende de nosotros. El Señor nos llama. Dependerá de nosotros darle el sí o el no, pero el Señor ya te está llamando. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Porque cuando estábamos hablando hace un ratito decía que eran como 120, pero después de que vino el Espíritu Santo se añadieron como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es tener unidad con algunas personas y estar orando y estar intercediendo y estarnos compartiendo las oraciones y el pan. Créeme, todos tenemos necesidad de oración. Todos de pronto necesitamos que alguien ore por nosotros, así como otros necesitan que nosotros estemos orando por ellos. Es necesario por eso buscar un lugar donde congregarnos. Y antes de buscar ese lugar, decirle, Señor, ayúdame a encontrar un lugar donde haya una doctrina correcta. Ayúdame a encontrar un lugar donde tú quieras usarme a mí también, donde yo pueda también servir en ese lugar. Y el Señor te va a dar ese lugar. Entonces dice que después de esto, dice, sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te puedes imaginar esta situación? Esto no lo vemos en nuestra realidad. Mira, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, a veces el hecho de hablar del diezmo o de las ofrendas, ay, cómo es incómodo. A veces muchos pastores, por ejemplo, han decidido no hablar del diezmo, no hablar de las ofrendas. Yo me doy el lujo de poderlo hacer, porque como tú sabrás, pues no tengo una iglesia a mi cargo. Nadie tiene que darme a mí un peso. Entonces yo puedo hablar libremente del diezmo, porque la gente no va a pensar que yo le voy a pedir dinero, porque pues no, ¿verdad? Entonces puedo hablar libremente del diezmo y de las ofrendas.
Pero por ejemplo, cuando están en un púlpito y hablan del diezmo y las ofrendas, mucha gente se ofende, muchos hasta se van de las iglesias. Claro, porque no podemos ignorar que también hay lobos rapaces vestidos de ovejas que lastimosamente hacen lo malo, ¿verdad? Pero la verdad es que en su mayoría, gran parte de los pastores que están en las iglesias, de los ministros, verdaderamente aman a Dios y verdaderamente están haciendo ese trabajo, porque pues también es un trabajo por amor a Dios y no por amor al dinero. Pero a veces ese tema se tiene que tocar porque trae mucha bendición a tu vida y porque es bíblico y porque lo habla la palabra, ¿verdad? Y se trae el diezmo al alfolí y verás si no abro las ventanas de los cielos. Dice, pruébame en esto, esa palabra dice, pruébame en esto. Está en Malaquías, el último capítulo de Malaquías. Pruébame en esto y verás si no te bendigo en sobremanera. Pero bueno, eso es en nuestra actualidad, ¿verdad? Pero imagínate en el tiempo de ellos que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas en común, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. A veces vamos a alguna iglesia, ¿verdad? Y ahí hay de todo. Hay gente que le va muy, muy bien económicamente, hay gente que le va más o menos, pero hay gente también muy pobre. Hay gente que sale de ahí y, o sea, mientras hay algunos que se suben a su Mercedes o a su BM, hay otros que salen caminando para buscar el camión y salen contando las moneditas a ver si les va a alcanzar. Mientras otros pueden ir a tener unas grandes cenas, hay otros que no saben qué van a comer mañana. Pero esto no estaba pasando ahí, porque todos, o sea, eso es cuando ya tu mirada realmente está puesta en Dios y no en las cosas de esta tierra. Que ya no les preocupaba tener tierras o cosas a su nombre, sino que les importaba expandir la palabra de Dios, que otros conocieran el amor de Dios y que los que no tenían, tuvieran. Entonces dice aquí, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y uno puede decir, ay no, pero imagínate, o sea, vendo eso, poco voy a dejar a mis hijos sin nada o me voy a quedar sin nada. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que cuando alguien dejara algo por el Señor, sean bienes, sean casas, sean hijos, sean esposos, sea familia, lo que hayas dejado por Él, en esta misma tierra, 100 veces más recibirás de ello. Entonces, cuando Dios nos llama a dar algo, a ser generosos, a repartir algo o entregar algo, en realidad lo que el Señor quiere no es quitarte lo que tú tienes, sino darte 100 veces más. Bueno, y entonces dice un poquito más adelante, ¿verdad? Pedro y Juan, bueno, termino, dice, las cosas que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada uno a la iglesia, ¿verdad? Los que habían de ser salvos. Dice que tenían favor aún con el pueblo. No solo estaban preocupados por esas 4 paredes, sino que ellos estaban, ¿verdad? Teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y quién añade las personas? El Señor. Porque recordemos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. O sea, tal vez él tenía su cabeza agachada, ¿verdad? Dame una limosna, ayúdame. Pero
Pero lo primero que Pedro le dice es, mírame, mírame. Yo no sé si tú lo sepas, pero muchos de los espíritus se pueden discernir en la mirada. Así como cuando tienes a Dios en tu corazón se puede discernir en la mirada. Tú puedes ver a una persona y puedes decir, es que su mirada, o sea, es que tiene tanto amor, o sea, es que tiene un brillo. Eso es el Espíritu Santo. Pero también cuando una persona está metida en cosas muy malas, o tiene mucho odio, o tiene algún espíritu, tú lo puedes ver en la mirada. Hay cosas sexuales que no se pueden esconder porque las ves en la mirada. Una persona, ¿verdad?, que tiene un espíritu sexual que ha transformado todo en él, puede estar bien portadito o bien portadita, pero cuando voltea los ojitos, tú puedes discernir que hay un espíritu en él. Por eso podemos saber que hay cosas sexuales que no son una preferencia, que son espirituales. ¿Por qué? Por la mirada. Entonces él les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento como esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso, ¿verdad? Que alguien te dé lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? Pues el Espíritu Santo en él. Le compartió el Espíritu Santo. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. Se llena del Espíritu Santo en este momento, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo, recibe el fuego del Espíritu Santo aún mientras estamos leyendo. Recibe el fuego del Espíritu Santo en este momento. Eso que sientes que te quema es el Espíritu Santo, que te está llenando y te está llenando y te está llenando. Porque Él sabe que tú quieres tenerlo. Porque Él sabe que tú quieres ser lleno del Espíritu Santo. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Dice su palabra que para el que cree todo es posible. Todo es posible. Se llena del Espíritu Santo aún en este momento. Se llena del Espíritu Santo. Gracias, papito, por lo que estás haciendo en la vida de algunos, Señor. Gracias, Señor, por estarlos llenando. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Dice que le dijo, levántate y anda, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que estaba para pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Así que, Padre, yo te he pedido que tu Espíritu Santo dirija aún este video, esta lectura, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que si hay alguien que tiene un problema de cojera, que si hay alguien que trae lastimada su espalda, la cintura baja, las rodillas, Señor, que si alguien está batallando para poder caminar, en el nombre de Jesús, reciba su sanidad. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Padre, que toda molestia, Señor, en la parte de abajo del talón, Señor, no sé si es un espolón, no sé si es algo que te enterraste en la parte del talón de abajo, pero lo estoy viendo. Está siendo sano en este momento, está siendo limpiado, algo está saliendo de tu pie, algo está saliendo de la parte de abajo de tu talón. Recibe sanidad en el nombre de Jesús, recibe sanidad en tus pies completos. Si tienes algún problema en el tobillo, en el pie, hinchazón en los tobillos, quitado en este momento en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu cuerpo, en cualquier parte de tu cuerpo que tú necesites en este momento ser sanado. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y yo también tomo esa palabra y gracias por los que han estado orando por mí porque me siento mucho mejor.
traigo mucho más voz, creo. Señor, gracias, papito. Gracias porque tú nos sanas, Señor. Tú sigues sanando enfermos. Recibe tu sanidad, recibe sanidad en pies y tobillos especialmente en este momento. Es esa unción de sanidad. Sanidad en tobillos, sanidad en pies, en talones, en los dedos de los pies. Si tienes algún problema en los dedos de la mano, pues recibe sanidad también. En las rodillas, en las piernas, toda pesadez en las piernas es quitado, toda hinchazón en tus pies es quitado en este momento, toda gota es quitada en este momento en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en tus pies, en tus tobillos. Declaro que si estabas postrado en una silla, toma tu lecho y anda. Toma la mano de Jesús y levántate. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes algún dolor en alguna parte del cuerpo, pon tu mano ahí, que Jesús va a poner su mano junto contigo. Espíritu Santo, yo declaro que eres tú quitando todo dolor en el nombre de Jesús. Quita todo dolor en Rita por la caída que tuvo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Desde la cabeza hasta los pies, sanidad, Señor. Sanidad desde la cabeza hasta los pies, Padre. Quita todo dolor, Señor. Cualquiera que esté escuchando con un dolor, doy la orden en el nombre de Jesús que te vas, dolor. Doy la orden en el nombre de Jesús que te vas en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, papito, por lo que haces. Gracias porque solo tú lo haces, Señor. Dice que entonces, teniendo asidos a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, y yo sé que más de uno se está maravillando en este momento. Cuando tú estés viendo este video y Dios esté haciendo esa sanidad, te vas a maravillar. Pero justamente te digo, no te asombres. No te asombres ni por ti ni por mí, porque no lo estamos haciendo ni tú ni yo. Sino que glorifica a Jesús, porque por Él es que tu sanidad está ocurriendo en este momento. Por Él es que tú estás recibiendo esa sanidad. Por eso dice Él mismo, no pongas tu mirada en mí, no pongas tu mirada en el hombre, porque es Jesús quien lo hace. Dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? No pongas tu mirada en el pastor, no pongas tu mirada en mí que estoy orando ahorita por ti, no pongas tu mirada en el hombre, porque te vas a caer. Los hombres no hacemos milagros, los hace Jesús. Él aún sigue haciendo milagros, Él está a cargo de tu milagro y vas a ver tu milagro en el nombre de Jesús. Dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? O sea, sí, Pedro fue usado para hacer el milagro, pero él bien sabía que el poder es de Dios. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este su completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, lo de haber crucificado a Jesús, ¿verdad? Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué va a pasar cuando te arrepientas? Van a ser borrados tus pecados y van a venir tiempos de refrigerio.
quiero decirte que hoy justo platicaba con mi esposo y le decía que a veces me he preguntado cómo en un matrimonio, como en una pareja, por ejemplo, pueden llegar hasta los golpes, al estar peleando todo el tiempo. Y que me hago la pregunta, ¿cómo se pasa, verdad, de tener una relación bonita? Pues porque cuando conocemos a los esposos, no sé por qué estoy hablando de esto, pero seguro esta palabra es para alguien, pero como cuando conoces a alguien y te enamoras, ¿verdad? Y todo parece color de rosa y te empiezas a llevar súper bien y a platicar súper bonito y te enamoras y todo es tan dulce y tan bello. Pero ¿en qué momento las cosas se transforman en un infierno? ¿En qué momento comienzan a pelear, a discutir, a enojarse, a llegar hasta los golpes y al final a decir, sabes que esto se tiene que terminar? ¿Cómo pasó de ser una historia hermosa a convertirse en algo como una historia de terror? Eso es porque el Señor no habita en medio de esa relación. Y cuando el Señor no habita, cuando el Señor no habita en medio de esa relación, pues todo se empieza a descomponer. A veces se le empiezan a abrir puertas al enemigo por medio del engaño, por medio de las mentiras, por medio de tantas cosas. Y se descomponen las relaciones. Pero quiero decirte que el Señor quiere restaurar tu matrimonio. Que hay alguien especialmente que está escuchando esta palabra, que has estado teniendo muchos problemas con tu matrimonio. Solo ríndete al Señor. Solo ríndete a Él y el Señor lo va a hacer. Solo ríndete a Él y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, el Señor va a restaurar tu matrimonio. No lo dudes, el Señor lo va a hacer, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, no importa qué tantas cosas ya han sucedido en el matrimonio. Si hay arrepentimiento, el Señor puede restaurar tu matrimonio, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos van a cambiar. Una vez que tú te abraces del Señor, vas a ver cómo van a venir tiempos especiales. Dice, después continúa, ¿verdad? La palabra y dice, y Él envía a Jesucristo que os sufrió lo antes anunciado, que os fue antes anunciado, dice, a quien estamos hablando aquí ya de Jesús, ¿verdad? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí está hablando de Jesús. Todo aquel, ¿verdad?, que no oiga a Jesús, que no acepte a Jesús, será desarraigado. Ay, está lloviendo y yo amo la lluvia. Señor, te pido que sigamos teniendo buena conexión. Y dice lo siguiente. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¿Se acuerdan que cuando vino el Espíritu Santo eran 3,000? Y ahora estos eran 5,000 que estaban creyendo a causa de esa sanidad que el Señor hizo por medio de Pedro.
dice que muchos creyeron y eran como 5,000 hombres. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Cuando nosotros oramos, no oramos por nuestras fuerzas. Yo no oro en el nombre de Jesse. Yo no oro porque yo voy a hacer algo, sino que oro en el nombre de Jesús. ¿Por qué yo puedo declararte una sanidad? ¿Con qué autoridad? Con la que me ha dado Jesús por medio de su palabra. Con esta autoridad, con la autoridad de Jesús. Y esto mismo ellos contestan, dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Siempre que veas un milagro, siempre que veas que alguien, ya sea que tú o alguien más ore por alguien y el milagro suceda, tienes que recordar que no fue porque el pastor, porque el ministro, porque el sacerdote, porque incluso, no sé, la monjita, es que hace milagros. No, quien los hace es el Señor. Oramos en el nombre de Jesús y es Él quien los hace, y la gloria debe ser para el Señor Jesús. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No podemos ser salvos ni por mi amiga, ni por mi amigo, ni por el pastor, ni por el sacerdote, ni por el santito, ni por la mamá de Jesús, por nadie más que por Jesús. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién murió por ti y por mí en la cruz? Jesucristo. Y aquí dice su palabra que no podemos ser salvos más que por Jesús. Dice: entonces, viendo el denuedo con el que Pedro, denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, ellos no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Mira, yo no sé si tú tengas mucho conocimiento en la palabra, si seas teólogo, si hayas recibido mucho estudio, tal vez sí. Yo, por ejemplo, reconozco que no. Pero eso no nos puede parar para llevar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, como dice su palabra, que Él nos enseñará a hablar a obrar conforme conviene, y nos enseñará a hablar, porque dice que no nos preocupemos por lo que habremos de decir, pues Él nos enseñará. Él hablará por medio de nuestra boca. No tenemos que estar preocupados por si tenemos un doctorado. Claro, si tenemos la posibilidad de prepararnos para él, preparémonos. Pero quiero decirte que aún Pedro y Juan eran hombres sencillos. Eran hombres, como dice aquí, del vulgo, hombres comunes, pescador, ¿verdad? Pedro. Sin embargo, ellos se quedaban asombrados de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo hablando por medio de ellos. Y entonces dice: ellos se quedaron diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Cómo niegas una sanidad?
¿Cómo niegas, verdad, que ese hombre cojo que había sido por años cojo, hoy esté caminando y esté lleno del Espíritu Santo también? Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y yo quiero decirte algo más. Es cuando el Señor comience a usarnos o comienza a usarnos, van a tratar de intimidarnos. A veces va a ser físico, a veces va a haber personas que te van a criticar, que te van a juzgar, que van a hablar mal de ti, que te van a decir cosas para que te desanimes. Y otras veces va a ser espiritual. Otras veces van a venir los ataques a ti después de haber justamente orado por alguien. Después de que el Señor hizo algo grande, vas a recibir ataque espiritual. Pero eso es justamente porque el reino de las tinieblas está temblando. Porque el reino de las tinieblas está siendo afectado cuando tú estás haciendo una liberación de una persona y le estás echando fuera a los demonios. Cuando tú estás sanando por medio o sea, cuando Jesús te está usando para sanar a alguien, pues sí, pero el ataque va a venir contra ti, para derribarte, para tumbarte, para callarte la voz. Cállala para que no hable, cállala para que ya no hable. Pero Jesús te va a ayudar. Resiste y el diablo irá. No le des ni siquiera gloria al diablo de andar diciendo, ay, el diablo, y ay, el diablo. ¿Qué? El diablo tiene que salir huyendo. Sí va a venir, va a tratar de intimidarte. Aquí lo dice su palabra. Aquí mira, acababan de ser usados Juan y Pedro para un milagro grande y 5,000 hombres se convirtieron. ¿Qué es lo que va a pasar? Oposición luego. Oposición. El Señor quiere usarte grandemente. No te sorprendas de que venga oposición, no te sorprendas de que vengan cosas difíciles. El Señor te va a ayudar a salir bien librado de ello. Dice que ellos se pusieron a orar. Y oraron de esta forma, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Y eso fue lo que sucedió cuando Jesús, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, que era el rey, y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Sí se reunieron todos los reyes, pero ya estaba escrito que tenía que suceder así. Y mira cómo oran ellos ahora. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así tenemos que orar tú y yo. Sí, tal vez el enemigo se puede estar queriendo levantar en contra de nosotros o de nuestra familia. Si yo te contara que aún mi perro ayer no podía caminar de la nada, pero te cuento que hoy anda caminando y gracias por sus oraciones, aquellas que me ayudaron a orar por mi perrito. Sí, el enemigo se va a querer levantar en contra y va a querer dañar todo lo que tú tienes, pero no te preocupes, abogado tenemos y es Jesús. Él te va a ayudar en todas esas situaciones difíciles. Tú y yo podemos orar de esta forma, dice, concede a tus siervos
que con denuedo hablen de tu palabra. Mira, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, si alguna de nosotros ha estado pasando por cosas difíciles, si el enemigo se ha estado queriendo levantar en contra de nosotros. Pero Señor, concédenos hablar con todo de nuevo tu palabra. Al principio de este video nunca pensé que yo tuviera que pedirle un día, Señor, dame voz para poder hablar. Pero aquí estamos. El Señor no nos ha dejado. El Señor es fiel. Entonces dice aquí, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú es algo que nos estás permitiendo a cada uno de nosotros, Señor. Dice, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Ay, qué maravilloso! Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Señor, yo te oro que así como está esta lluvia y esos truenos, Señor, a mi alrededor, y así como se está llenando afuera de agua, llenes con tu presencia este lugar. Y no solo llenes mi habitación, llena, Señor, la habitación de todo aquel que te está escuchando, Señor. Ahí donde están escuchando esta palabra, seas tú llenando poderosamente con tu Espíritu Santo, Señor. Y permítele a cada uno de los que te está escuchando hablar con denuedo tu palabra. Porque si están escuchando esta palabra es porque tú tienes un llamado para ellos. Porque tú tienes un propósito para ellos. Y porque tú vas a hacer, Señor, que por su boca tu palabra, Señor, sea esparcida. Yo te doy gloria, Señor, por las que están conectadas ahorita. Porque sé que tienes planes y propósitos y pensamientos de bien para ellas. Llénalas con tu Espíritu Santo. Llena ahora con tu Espíritu Santo a tus hijos que están conectados, Señor. El fuego de tu Espíritu Santo cayendo en ese momento por medio de ti, Señor. Eres tú, mi amado Jesús, quien las está abrazando. Ese abrazo que estás sintiendo es el Espíritu Santo, que te está llenando de su presencia, te está llenando de su Espíritu Santo, aún donde lenguas recibe en este momento, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo cayendo ahora, fuego del Espíritu Santo cayendo ahora sobre ti. No podemos esperar ni a terminar la palabra. El Señor quiere llenarte en este momento, el Señor quiere llenarte de su presencia y de su Espíritu Santo ahora, en este mismo instante. Recíbelo. Se llena del Espíritu Santo y si hay una sanidad pendiente en ti, recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela, el Señor quiere llenarte ahora. Fuego del Espíritu Santo cayendo ahí donde estás. Ahí en el lugar donde estás escuchando, así fuera en el baño, en el nombre de Jesús, recibe el fuego de tu Espíritu Santo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo ahora. Porque el Señor tiene planes y pensamientos de bien para ti. El Señor quiere usarte para llevar su palabra a las naciones. El Señor quiere que tú seas su voz. El Señor quiere escucharte, hablar. Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, papito, gracias porque estás llenando con tu presencia. Señor, tú hablarás, Padre. Tú hablarás por medio de la boca de estas mujeres y de estos hombres que están escuchando la palabra. Tú hablarás por medio de ellos en el nombre de Jesús. Lleno más de tu Espíritu Santo, más de tu presencia, más. Hay una embriaguez en algunos de ustedes en este momento, hay unas risas. Eso es el vino celestial que está cayendo en este momento sobre ti. No lo detengas, no lo pares. Yo voy a continuar dando la palabra porque tengo que terminarla, pero tú sigues siendo lleno del Espíritu Santo porque el Señor quiere llenarte más y más y más y más. Quiere darte más porque va a usar tu boca para hablar a las naciones. Va a usar tu boca para compartir la palabra. Y gracias, Señor, también por aclarar mi boca y mi garganta. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es algo que el Señor me ha estado enseñando estos últimos días. Poderle entregar todo al Señor. Que tú le puedas decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tú has puesto a mi nombre es tuyo, Señor. Úsalo, quítame todo egoísmo.
Quítame todo sentido de decir esto es mío y mío. Y permíteme compartirlo, Señor, con todos los demás, Padre. Así que aún el Espíritu Santo, Señor, que has puesto en mí, se ha compartido, Señor, en todas esas personas que están escuchando esta palabra. Se ha compartido tu Espíritu Santo, se ha compartido la unción que has puesto en mí, Señor, así como otros han orado por mí y me han compartido de su unción, Señor. Todo lo que has puesto en mí, Señor, ponlo también en aquellos que están escuchando esta palabra, Señor. Pon don de ciencia y discernimiento, Señor. Pon don de profecía, pon don de lenguas, Señor. Se han repartido las lenguas en este momento. Padre, pon ese llamado de llevar tu palabra a las naciones, Padre. Sea derramado ese don en el nombre de Jesús. Y se cumpla tu palabra. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que solo tú eres el Señor. Ay, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Tal vez el Señor no te está pidiendo ahora que vayas y vendas todo lo que tienes y se lo des a alguien, pero sí te está haciendo un llamado. Aquí si ves que alguien tiene necesidad a tu alrededor y el Señor te ha dado a ti bendición, bendigas a los que están a tu alrededor, esas personas que el Señor ha puesto con necesidad cerca de ti. El Señor quiere usarte para bendecirlas y nunca digas no tengo nada que dar o tengo muy poco que dar. Aún un taquito puede ser de gran bendición para quien lo necesita. Bueno, entonces dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Qué bonito que te pongan hijo de consolación. Levita natural de Chipre. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y por último, espero que no esté demasiado largo el video. Por último quiero hablarte de lo que puede representar decirle al Señor que le vas a entregar tu vida, que le vas a servir y querer engañar al Señor. Podemos ver algo bien hermoso, todo lo que el Señor estaba haciendo, cómo estaban todos unánimes, pero recuerda que el trigo y la cizaña siempre crecen juntos. Siempre podremos encontrar personas que quieran engañar a Dios y que quieran hacerse los que le están sirviendo. En nuestra vida se van a presentar, dice la palabra de Dios, que habrá lobos rapaces vestidos de ovejas, y nosotros por eso tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y tenemos que estar constantemente en oración para que el Señor nos revele lo que está pasando a nuestro alrededor, porque también te vas a topar con personas que justamente van a querer que suceda lo que aquí sucedía, ¿verdad? Que todos vendan sus propiedades y vengan y traigan el dinero, pero habrá quienes lo quieran hacer para su propio beneficio. Por eso nosotros tenemos que tener los ojitos abiertos y el oído abierto al Espíritu Santo cuando Él nos llama a ser de bendición a alguien más, pero también nos va a alertar cuando haya alguien que esté haciendo algo incorrecto y esté queriendo buscar ese dinero para su propio bien. Y entonces vamos a leer lo que pasó en Hechos capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti
y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado cuando nosotros le estamos queriendo mentir al Señor. Mira, a la gente la podemos engañar, pero a Dios no. Y con Dios no se juega. Nosotros no podemos subirnos a un púlpito sabiendo que estamos haciendo las cosas mal ante el Señor, que estamos pecando y querer que no pase nada, porque va a haber un castigo. Créeme que lo va a haber. A la gente la podrás engañar, tú te podrás subir a un púlpito, ¿verdad? Y empezar a hablar de parte del Señor. Pero si tu corazón está lleno de pecado, si no has venido en arrepentimiento al Señor, vas a ser avergonzado. Entonces es necesario que si nosotros deseamos servirle al Señor, vengamos con un corazón genuino, con arrepentimiento genuino ante el Señor y le digamos: Señor, perdóname, transfórmame, para que no nos vaya a pasar lo que le estaba pasando a este hombre. Mira, aquí en ninguna parte la Biblia dice que era obligatorio que vendieran sus propiedades y trajeran el dinero para repartirlo a los demás. Aquí dice que los que lo hacían de corazón, y hubo un hombre que de todo corazón lo vendió, lo trajo. ¿Para qué? Para que se siguiera extendiendo el reino de los cielos. Pero cuidado cuando nosotros lo que estamos buscando es la vanagloria. Cuidado cuando nosotros lo que estamos buscando realmente es nuestro propio beneficio y enriquecernos a nosotros mismos. Y queremos ir y aparentar con la gente que estamos haciendo algo bueno. Porque mira, cuando Pedro le dice: no estaba esto en tu poder, él no tenía ni para qué hacerlo, pero quiso hacerse ver muy bueno. Y dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado de que le estemos tratando de mentir a Dios. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se murió en ese instante. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró ahora su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Con esta palabra el Señor quiere decirnos: no quieras jugar a servirme. No quieras jugar a ir y llevar mi palabra, a ir a orar por los enfermos y sanar, cuando lo único que quieres es gloria para ti. Así que si el Señor te está llamando a servirle, a llevar su palabra, hazlo. Si te está llamando a ir a orar para sanidad para los enfermos, hazlo. Pero asegúrate de que tu corazón sea honesto con el Señor. Asegúrate de no estar viviendo una doble vida, de no estar tibio, de no tener doble ánimo, porque el Señor quiere usarte. Pero el enemigo también va a querer sembrar cosas en ti. Entonces, que sea el Señor usándote en sobremanera, y que sea por las razones correctas, que sea por servirle a Él, por agradarle a Él, por amor a Dios, no por amor al dinero. Pues como a estas personas, ¿verdad? Que dice: ¿para qué? O sea, ¿para qué buscaste el reconocimiento de las personas si
la tierra era tuya, si la querías vender te podías quedar con el dinero, pero que te quisiste enaltecer, mostrando que tú. Y mira, terminó en muerte. Es delicado cuando nosotros le servimos al Señor de alguna forma y no nos ponemos a cuentas con Él. Tenemos que estar poniéndonos constantemente a cuentas con Él. Bueno, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. O sea, una vez que tú te pongas a cuentas y que le entregues tu corazón, no te preocupes, tampoco te quedes con eso de, ay, y si me pasa esto. No, si tú vienes con un corazón arrepentido y sincero al Señor, el Señor va a obrar. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya habíamos leído antes que aún la sombra de Pedro sanaba. ¿Sabes por qué? Porque realmente era el Espíritu Santo. Esa sombra era el Espíritu Santo. Y entonces aquí podíamos ver que aún de las ciudades vecinas venían, ¿verdad? Y los que eran enfermos y atormentados de espíritus eran sanados. Aún gente con esquizofrenia puede ser sanada en el nombre de Jesús. Si estás sufriendo de esquizofrenia, recibe sanidad ahora. Sé libre en el nombre de Jesús de todo tormento mental. Gracias, Señor, por lo que acabas de hacer. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Siempre los religiosos, en lugar de ponerse contentos de que el Señor te esté usando para hacer milagros y sanidades, se llenan de celos y ven cómo te pueden tumbar. ¿Por qué? Porque son inspirados por el enemigo. Ellos no se dan cuenta, pero es el enemigo el que quiere tumbarte, no ellos. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo... Ok, no voy a leer tanto, pero el Señor quiere usarte, pero el enemigo quiere apresarte. Pero no te preocupes, que el Señor aún puede enviar a un ángel a sacarte de esa presión. Si estás en una prisión espiritual, en el nombre de Jesús doy la orden que salgas de esa prisión espiritual y sea usada por el Señor. Sea usado por el Señor en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú estarás llevando la palabra a millares y que el Señor te va a estar usando. Él te saca de esas prisiones espirituales en el nombre de Jesús, en las que había sido puesto. Qué hermoso, ¿verdad? El respaldo del Señor, que aunque los fueron a llevar a la cárcel, mandó un ángel y los sacó. Y dice que cuando llegaron los alguaciles y no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Dice, pero viéndolo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. A veces esto es lo que va a pasar. El Señor te pone a compartir, el Señor te quiere usar,
Y de repente el enemigo te va a querer meter en una cárcel espiritual. Pero el Señor te va a sacar de ella. Y Él pensando que te tiene aprisionado y tú ya estás libre. Eso es lo que está pasando con nosotros. Dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, ellos no podían parar de dejar de hacer lo que el Señor les había mandado a hacer, de llevar la palabra. Dice, que Dios lo levantó para arrepentimiento y perdón de los pecados. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién Dios le da su Espíritu Santo? Dice aquí, a los que le obedecen. Obedece la voz del Señor y Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Así mientras tú y yo estamos hablando del Señor con este gozo, y el enemigo está así, queriéndonos acabar. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó un hombre llamado Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez seáis hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, pues los azotaron, ¿verdad? Pero dice, convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, primero que nada, como en cada video, quiero preguntarte si ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, te invito a que lo recibas. Repite por favor conmigo esta oración con todo tu corazón. Solamente si verdaderamente hay un arrepentimiento en tu corazón, hazlo. Si el Señor te está llamando a hacerlo, hazlo. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname por todas esas cosas malas que en mi vida he hecho. Hoy quiero ser libre de todo pecado. Hoy renuncio a todo pecado, a toda inmoralidad. Hoy renuncio a ello en el nombre de Jesús. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Tal vez esta oración que acabamos de hacer es muy cortita, pero es la oración más poderosa que vas a hacer en toda tu vida, porque le estás entregando tu vida al Señor Jesús. Créeme, no hay ninguna otra oración que puedas hacer que tenga más valor que entregarle tu vida a Jesús. Ahora yo quiero decirte que si tú has estado pasando por cosas difíciles, por prueba, por situaciones difíciles, mira la reacción de los discípulos que salieron contentos de ser azotados. Ok, porque te voy a decir algo más. Cuando nosotros empezamos a hacer algo bueno para el Señor, cuando el Señor comienza a usarnos, luego se empieza a levantar también oposición. No te entristezcas, no te pongas triste de decir, ay Señor, yo te estaba empezando a servir y mira todo lo que está sucediendo. Eso se va en el nombre de Jesús. Solo quiero decirte que el Señor está contigo y que cuando tú empiezas a ver que todo se empieza a remover y que cosas empiezan a suceder, pregúntate qué estás haciendo bien, porque el reino de las tinieblas se está poniendo alterado. El Señor te va a librar de todo eso que has estado viviendo. No le des gloria al enemigo. No andes por ahí platicándole a todo mundo lo que el enemigo ha hecho en tu vida. Mejor platícales lo que el Señor está haciendo en tu vida. Porque dice la palabra de Dios, resiste y el diablo huirá. Va a tener que salir huyendo después de ver que no pudo conmoverte, no pudo convencerte de no llevar la palabra del Señor. Tú sigue adelante, que el Señor va delante de ti. Bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, en esta hora te doy gracias por las sanidades que has hecho en este día. Te doy gracias por las personas que les fue quitado el dolor de rodillas, de tobillos, por ese talón que sanaste específicamente. Te doy gracias por lo que estás haciendo aún en este momento. No dejes que alguien se quede triste por no haber recibido su sanidad. Permite que reciba su sanidad completa en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias aún por mi sanidad porque pensé que no iba a poder hacer el video. Gracias, Señor. Cubro con tu sangre preciosa a cada persona que le está llegando este video, que seas tú llenándolos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Que el fuego de tu Espíritu Santo siga cayendo sobre ellos, que los sigas usando en sobremanera y que todo ataque espiritual que el enemigo había planeado en contra de ellos o aún mío, Señor, todo ataque del enemigo que el enemigo estaba planeando en contra nuestra es derribado en este momento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús son derribados los muros que el enemigo estaba levantando en contra nuestra. En este momento se derriban. En este momento todo ataque que el enemigo estaba poniendo en contra nuestra o de nuestras familias, inclusive aún en contra de nuestras mascotas, en contra de todo lo que amamos, de nuestros bienes, todo lo que el enemigo estaba levantando, es derribado en este momento en el nombre de Jesús. Se cae todo ataque del enemigo en contra de tu vida y en contra de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Se derriba todo ataque perverso en contra tuyo, de tu familia, de tus bienes, de tus mascotas. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El nombre que hay sobre todo nombre. Aún declaro don de lenguas en este momento, que recibes esas lenguas en el nombre de Jesús. No van a parar, no van a parar. Esta vez no van a parar las lenguas. Vas a estar adorando y adorando y adorando y adorando y adorando y no lo vas a poder parar. Llena más, Espíritu Santo, llena más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo, más. Fuego de tu Espíritu Santo cayendo en ese lugar, fuego de tu Espíritu Santo cayendo en ese lugar. Y mientras te están adorando, Señor, mientras te estamos adorando, tú estás derribando todo plan perverso del enemigo, todo tropiezo, toda lengua lisonjera que se había levantado en nuestra contra, es callada en este momento, es callada en este momento en el nombre de Jesús. Todo plan perverso para dañar tu trabajo, para dejarte sin trabajo, a ti o a alguien de tu familia, en el nombre de Jesús es quitado ese plan. Se rompe ese plan, se rompe todo plan perverso del enemigo, de que estés en pobreza y en escasez y en enfermedad.
se rompe en el nombre de Jesús. Y yo declaro que lo que está saliendo, Señor, de nosotros, no se va a meter a nadie. Eso se va a ir a los abismos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú tienes resguardo de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros bienes, de todo lo que amamos, Señor. De todo lo que amamos, aún a nuestras mascotas, Señor, tú las tienes resguardadas. Papito, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a las personas que nos rodean y úsanos para hablar de tu palabra. Úsanos para llevar tu palabra, Señor, a millares de millares, Señor. Úsanos, papito, te lo pedimos en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme en este video. Sé que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, igual que en la mía. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.